Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le acercó en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño. Se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero habiendo oído decir que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, Herodes, tuvo miedo de ir allá y, advertido en sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir en una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que le habían dicho los profetas: se llamará Nazareno. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, al contemplar hoy el modelo de familia que Dios ha instituido desde el principio, nos lleva a imitar las actitudes y los lazos de unión que unió a esta familia. Cuando nosotros en nuestras familias llegamos a tener algunas situaciones difíciles, algunas circunstancias que pueden agredir incluso el estado de paz, de tranquilidad de la familia, andamos buscando qué hacer. Una madre, cuando ve que sus hijos no están actuando bien, dice: ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Un padre de familia igual, lo mismo. ¿Cómo le hago? ¿Qué hago con mis hijos? Lo mismo los hijos cuando dicen: ya no aguanto a mis padres, ya no sé ni qué hacer con ellos. La respuesta siempre la tiene Dios para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para que la familia viva en armonía? Y nos pondrá el ejemplo de Jesús, María y José como modelo de familia, pero también tendrá siempre una palabra para nosotros, para cada uno, como escuchamos hoy en la primera lectura. No es el único texto que hable de la familia, pero es muy indicativo este texto para cada miembro de la familia. Miren cómo comienza: el Señor Dios honra al Padre en los hijos. El Señor honra, Dios honra al Padre en los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre ellos. Primero, todo viene de Dios. Tenemos que tener presente eso, que el papá es honrado por Dios en los hijos. Es la honra en los hijos. Por ello, en algún momento en la historia decían algunos papás, cuando sus hijos tomaban un camino equivocado, o las hijas, por ejemplo, que salía embarazada la hija antes de casarse, y decían:
has deshonrado a la familia. Y tiene todo su fundamento en la palabra de Dios. Una deshonra. Si Dios dice que Dios, el Señor, honra al Padre en los hijos, cuando los hijos desvían el camino, deshonran a los padres. Puse, por ejemplo, en lo que se daba, el embarazo fuera del matrimonio. Pero también cuando los hijos andan en otros caminos, deshonran a los padres. ¿Acaso no dicen, y este de quién es hijo? Oye, pues es de fulano, satano. Uy, qué barbaridad, ¿cómo anda? ¿En qué pasos anda? Si los papás supieran en qué pasos anda. Deshonran a los padres. Papás que a veces se han preocupado tanto por educar a sus hijos, que han hecho mucho esfuerzo y los hijos han tomado otro camino, deshonran a los padres. En cambio, cuando los hijos van por buen camino, ¿cómo honran a los papás? Al grado de que la gente que los ve dicen, los papás de estos muchachos han de ser tan felices. Mira qué buenos son estos muchachos. Honran a los padres, los hijos, cuando actúan bien, o cuando actuamos bien, pues como hijos, honramos a nuestros padres. En el Evangelio escuchamos aquel pasaje que dice, le gritaron a Jesús, dichosa la mujer que te llevó en su seno. Oye, feliz la mujer, tu madre. Mira cómo eres. Todo lo estás haciendo bien. Qué dichosa será aquella mujer. Imagínense cuando un hijo es bueno, sobresale, no porque tenga mucho dinero, sino por su actitud de servicio. Pues igual dirán, dichosa la mamá. Incluso algunas mamás les dicen, o algunos papás, qué dichosos han de ser ustedes por su hijo. Tienen un hijo con tantos valores, dichosos serán ustedes, qué felices serán. ¿Sí? Son la honra de los padres. Por eso el que honra a su padre queda limpio de pecado y acumula tesoros el que respeta a su madre. El mandamiento, el cuarto mandamiento de la ley de Dios dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Por eso el que honra a su padre queda limpio de pecado, porque está cumpliendo con el mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero el que respeta a su madre, además, acumula tesoros. Quien honra a su padre encontrará alegría en los hijos. Hoy en estos tiempos, queridos hermanos, es muy triste escuchar a algunos hijos decir de sus padres, ni creas que yo te cuide cuando estés viejo. ¿Por qué? Porque han visto lo que ellos están haciendo con sus propios padres también. Hay hijos que ven qué está haciendo su papá con los abuelos, pues. Y dicen, no, tú ni te preocupas por ellos, ni pienses que yo me voy a preocupar por ti. Y se los dicen ya directamente, ni pienses que me voy a preocupar por ti. Yo te voy a dejar ahí, porque están viendo lo que hacen. Y ya Dios nos está diciendo qué hacer. Quien honra a su padre encontrará alegría en sus hijos. Hay familias, queridos hermanos, que son tan felices porque aprenden a comunicarse los unos a los otros, porque honran a sus padres ahí, aman a sus hijos ahí también. Y además dice, quien honra a su padre, su oración será escuchada. Vean la grandeza de lo que es hablar de los papás. Vamos a rezar y nuestra oración será escuchada. Si honras a tus padres, tu oración será escuchada. Y el que enaltece a su madre,
tendrá una larga vida, y el que obedece al Señor es consuelo de su madre. ¿Qué hago? La pregunta sigue en el aire. ¿Qué hago cuando estoy pasando situaciones difíciles en la familia? Queremos larga vida, pero no amamos a nuestra familia, no honramos a nuestra familia, y vivimos con tantas tensiones en la familia en estos tiempos. Olvidamos a uno, olvidamos al otro, exigimos demasiado a uno, demasiado al otro. Hijo, cuida de tu padre en la vejez y en su vida no le causes tristeza, no le causes tristeza. ¿Cuántos padres necesitan ser escuchados por sus hijos ya en la vejez? Nos cuentan la misma historia y a veces, eso ya me lo dijiste, ya no, otra vez con lo mismo. Eso ya pasó hace mucho tiempo, ¿para qué lo? Ellos quieren platicar, desean ser escuchados. No le causes tristeza. ¿Cuánto conoce papá y mamá de las malas actitudes que tienes? Y a veces dicen los hijos, pues ya es mi vida, ya son otros tiempos. Hijo, no le causes tristeza a tu hijo, a tu padre. No le causes tristeza. Oye, hijo, ¿por qué no vas a misa? ¿Para qué, mamá? ¿Para qué? Yo no quiero ser hipócritas como los demás. Hijo, no le causes tristeza. Para ella eso es una tristeza. El que tú no quieras vivir conforme a los valores y conforme a la gracia que has recibido desde el día del bautismo. Aunque ya esté chocheando, no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor. El bien hecho al Padre no quedará en el olvido y se tomará en cuenta de tus pecados. Encontraremos muchas otras cosas muy indicativas, muy directas, qué hacer. Cuando veamos, por ejemplo, en la carta del apóstol San Pablo también a los colosenses, y hable del esposo con la esposa, cómo debe ser el esposo con la esposa, cómo deben amarse el uno al otro, como Cristo amó a su iglesia, cómo han de ser los padres con los hijos, cuando dice, padres, no exijan demasiado a sus hijos para que no se depriman. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, dice. Encontraremos entonces cualquier respuesta a nuestras preguntas, siempre en la palabra de Dios. Solo hay que ir allí, para no andar diciendo, ¿qué hago en esto? ¿Qué hago? Nuestra familia se destruye por no saber qué hacer en las circunstancias que vivimos. No saber qué hacer. A mí me preguntan constantemente algunas personas, padre, ¿qué hago? Y todo se refiere a la familia. ¿Qué hago con mis hijos? Mire, tengo este problema con uno, tengo este problema con el otro. ¿Qué hago? Y constantemente recurro siempre a lo que la Biblia dice, siempre. ¿Qué nos dice Dios? Porque esa es la mejor respuesta. ¿Qué me dice Dios? Hoy, queridos hermanos, al contemplar a la Sagrada Familia, a Jesús, María y José, Dios nos da un modelo. ¿Cómo ser? La preocupación de José, la obediencia de José, obediencia siempre a Dios. Si obedecemos a Dios, miren, podemos ser muy pecadores, ¿sí? Pero muy obedientes a Dios, que nos invita constantemente al regreso, ¿sí? Porque es muy fácil decir, ¿para qué tanto ir si son unos hipócritas? Eso es muy fácil decirlo. Eso no me compromete a nada. ¿Para qué le lucho? ¿Para qué me esfuerzo?
No, eso no me compromete a nada. Me compromete el decir, quiero permanecer en Dios. Voy a la misa y eso me compromete a ser mejor cada día. Los demás no van a ver la mejoría, claro, ni tú siquiera. Hay quien dice, yo he luchado tanto y no he cambiado en mi vida. Es que nadie es juez de sí mismo. Y tampoco somos jueces de los demás en lo que respecta a Dios. Solo Dios es el que juzga eso. Y por ello nosotros hemos de acercarnos a Él, porque solo Él es el juez. Los demás te pueden incluso hasta santificar, decir, no, es muy bueno. Lo que hacen muchos cuando se mueren, es que era tan bueno, tan bueno. ¿Cuál? Pregúntale a Dios, no lo estés tú santificando. Pregúntale, Señor, ¿dónde lo vas a llevar? ¿Dónde lo vas a poner? ¿Cómo fue su vida? Pero pregúntale a Dios. Tú no quieras responder las preguntas que tú le haces, pero vean que la realidad es esa, que queremos nosotros santificar a una persona que ni siquiera comulgaba, ni siquiera se confesaba, ni siquiera iba a la misa, ni siquiera hacía oración, ni siquiera, y nosotros le estamos santificando. Era tan buena, ya está con Dios. Y para consolar a la otra persona le decimos a veces, no te preocupes, él ya está con Dios, ella ya está con Dios, no te preocupes. ¿Tú cómo sabes que está con Dios para afirmar eso? ¿Conoces su vida? En cambio podrás ver a otro y también condenarlo, ¿sí? No, ese sí iba a misa, pero era una hipócrita. Ese sí iba, sí comulgaba, pero cómo se tragaba a los otros, y lo condenas, cuando el único juez es Dios, y es un juez misericordioso para con quienes le buscan, para con quienes siempre están en contacto con Él. Hay tantos testimonios en la Sagrada Escritura de ello. Uno de ellos es aquel pecador que va al templo, y le dice, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y solo a eso iba al templo, pero iba, y ahí estaba con Jesús. Solo repetía esas frases en su oración, pero iba. Hoy tenemos que preguntarnos nosotros, como hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios, ¿cómo amamos a nuestro Padre Dios? ¿Qué tanto queremos estar con Él? Si nos cuesta trabajo estar con nuestro Padre Dios, ¿cómo puede escuchar Él nuestra oración si no estamos? Menos vamos a hacer a veces a tener las actitudes de amor a nuestros padres en la tierra. Vamos a tener sentimientos, recuerdos, y decir, yo quiero mucho a mis papás, mucho, porque todos los días me acuerdo de ellos, pero poco estoy con ellos, poco los veo, poco los visito, poco me preocupo por ellos. Y cuando se muere, todos los días publican de sus padres, sobre todo ahora en las redes sociales, todos los días publican. Y cuando vivió, pues no se preocuparon. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios por nuestras familias, que nos conceda la gracia de ser buenos hijos, buenos padres, buenos hermanos, que aprendamos de Jesús, un buen hijo, de María y de José, buenos esposos y buenos padres. Que le pidamos a Dios que nos conceda la gracia de buscar siempre la reconciliación entre los hermanos, entre los papás. Que aprendamos a vivir siempre con la alegría de saber que somos hijos de Dios, que escucha nuestra oración, que nos bendice hoy de manera especial en este día a la familia. Yo recuerdo de pequeñito que de las veces que me llevaban a misa era este día, el día de la familia. Nosotros fuimos muchos hermanos, somos 13 hermanos y mis papás.
¿sí? Y el único día que nos llevaban a misa a todos era este día de la familia. Y ellos decían, hoy es día de la familia, todos nos vamos. Imagínense mis papás y sus 13 hijos ahí, ¿ya? Todos a misa este día. Y luego estábamos en misa y el sacerdote al final decía, pasen las familias que vengan completas para bendecirlas. Primero decía las familias completas, papá, mamá e hijos primero. La familia que Dios quiere es esta, padre, madre e hijos, y es lo que se bendice, primero. Y después todos los demás pasen, porque todos somos miembros de la familia de Dios, decía, ¿sí? Pero la familia humana así estaba. Entonces imagínense, ya eso ya pasó hace muchos años, cuando nos llevaban a la misa a toda la familia. Pero no es nada más en eso. Mi papá siguió, mi mamá siguieron después, hasta los últimos años que mi papá vivió todavía, celebraban lo de la Sagrada Familia, invitaban a las familias de sus demás hijos que ya están casados. No se les olvide que es día de la Sagrada Familia hoy, vámonos. Mi papá y mi mamá eran muy amantes y devotos de la Sagrada Familia, que tenían siempre ahí, y la tienen todavía hasta hoy en su cuarto, una imagen de la Sagrada Familia, y le pone sus flores, le reza. Ya no más mi mamá, mi papá ya murió, pero ahí está, siempre. Dice, ahí está el modelo de familia. Pues pidamos, oremos hoy por nuestras familias, que así sea.